Bienvenidos a esta nueva inmersión en las fuentes. Hoy tenemos sobre la mesa un material, la verdad, fascinante. El libro Ideas Millonarias de Juan Diego Gómez Gómez. Y digo fascinante porque, a primera vista, parece el típico manual de finanzas, pero no. Es algo más. Es una propuesta de transformación personal bastante radical. Totalmente. La tesis que lo vertebra todo, el meollo de la cuestión, es que la riqueza no es algo que se persigue, es algo que se atrae, pero como consecuencia de un cambio interno muy, muy profundo. O sea, que descarta la idea de la suerte. Por completo. Defiende que el éxito es, y son sus palabras, el resultado de cultivar una mentalidad muy específica. Pues esa es nuestra misión hoy, ¿no? Ir más allá de los titulares y, bueno, extraer las estrategias, los cambios de mentalidad que propone. Analizaremos ideas como reinventarse, el concepto de apalancamiento y una que me ha llamado mucho la atención, ¿Cuál? la de redefinir nuestro propio lenguaje, usarlo como una herramienta para el éxito. Venga, pues vamos a meternos en faena. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. A ver, el libro arranca con una afirmación que es toda una declaración de intenciones. Sí, muy potente. Dice que de todos los negocios que ha creado, de todas sus empresas, la idea más rentable de su vida ha sido una sola. Reinventarse. Exacto. Reinventarse a sí mismo. Y de hecho lanza una pregunta que es el eje de todo el libro. Dice, siendo como eres, ¿lograrás lo que quieres? El listón de entrada está muy alto. Es que esa es la clave de todo. No está hablando de aprender una habilidad nueva o de, no sé, hacer un máster. No. Habla de una metamorfosis, de la personalidad. Él mismo confiesa que en una etapa de su vida era una persona, bueno, prepotente, soberbia, y llegó a la conclusión de que esa versión de sí mismo tenía un techo, un límite. Claro. Jamás alcanzaría sus metas más ambiciosas si no cambiaba quién era en esencia. Y para ese cambio propone dos prácticas que, la verdad, son muy concretas. La primera la llama la maestría del minuto a minuto. Que suena un poco grandilocuente, pero la idea es sencilla. Sí, es básicamente una autoevaluación constante de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos. Te obliga a preguntarte, por ejemplo, si después de hablar 5 minutos contigo, la otra persona se ha llevado tu mejor versión. Es un examen continuo. Y la segunda práctica son las pequeñas victorias diarias. El concepto es simple, pero muy potente. ¿En qué consiste? Se trata de vencer cada día un pequeño miedo, una pequeña resistencia. Pone un ejemplo que es muy bueno. Dice que si a alguien le cuesta ser cariñoso, pues una pequeña victoria es superar esa voz interna que le frena y dar un abrazo a sus hijos al llegar a casa. Es como un entrenamiento. Justo, para expandir la zona de confort. Poco a poco. Claro, pero aquí es donde el libro da un salto que a mucha gente le puede sonar un poco a pseudociencia, ¿no? Conecta esta reinvención personal con la capacidad de generar ideas y afirma, y esto es literal, que cuando uno mejora como ser humano, deja de usar solo el 4% del cerebro. Y accede al 96% restante. Eso, de donde según él brotan las grandes ideas y los mensajes del universo. A ver, esto del 96% es un mito neurológico muy conocido. ¿Cómo interpretamos una afirmación así en un libro de estrategia? Tienes toda la razón. Neurológicamente es una falacia. Usamos todo nuestro cerebro, aunque no todas las partes a la vez. Vale. Sin embargo, si lo leemos como una metáfora, que creo que es la intención, la idea cobra mucho sentido. Lo que sugiere es que la mayoría vivimos atrapados en patrones de pensamiento muy limitantes, como en una especie de modo avión mental. Entiendo. Esa reinvención personal, ese trabajo que él llama espiritual, sería la forma de desactivar el piloto automático, de desbloquear un potencial creativo que normalmente no usamos. No es que se activen neuronas nuevas, es que se usan de una forma más consciente, más creativa. Vale, de acuerdo. Es una forma poética de hablar de desbloquear el potencial. Y ese potencial nos lleva a uno de los conceptos más originales del libro, el ser púrpura. Su término para describir a una persona que se ha reinventado y se ha vuelto, pues, extraordinaria. Y lo ilustra con anécdotas que, sinceramente, rozan lo inverosímil. Por ejemplo, cuenta que una vez pensó, un púrpura siempre encuentra aparcamiento en un centro comercial abarrotado. Y apareció uno. Y apareció uno. ¿Cómo nos tomamos esto? Es una defensa del pensamiento mágico. Es la pregunta del millón, y el libro juega mucho en esa frontera. El autor lo llama una mágica confabulación cósmica. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Pero más allá del ejemplo del aparcamiento, que podría ser simple sesgo de confirmación, Sí, eso pensé yo. la historia que de verdad encapsula la idea es la de la final de la Copa Libertadores de 2016. ¿Ah, sí? ¿Esa historia? Llegó tarde al estadio con su hijo, todo estaba lleno, no había ni un solo asiento. Sí, la he leído. Y la historia tiene tela. Cuando ya se daban por vencidos, una señora desde lo alto de la grada le grita y le ofrece 2 sitios perfectos. Que habían quedado libres, sí. Pero un momento. Lo que me parece más increíble no es solo que encontraran sitio. Es la razón que da la señora. Le dijo explícitamente que le había comentado a su marido: esos 2 puestos se los daremos al primer papá que veamos con su hijo buscando dónde sentarse. Exacto. Es una coincidencia tan específica que cuesta creerla. Esa es la parte que desafía la lógica, desde luego. Y la historia no termina ahí. No. En el descanso, su hijo tiene que ir al baño, hay una cola larguísima y, de nuevo, alguien lo reconoce y le cede su puesto. Y vuelven justo para el segundo tiempo. Justo. La interpretación del autor no es que sea magia literal. Es que al operar desde esa mentalidad púrpura, que implica confianza, aportar valor, hacer méritos, uno crea las condiciones para que estas sincronicidades ocurran. Vale, entiendo el marco. No es tanto esperar un milagro, sino cultivar un estado que propicie que pasen cosas extraordinarias. Pero me pregunto, ¿cómo se traduce esto en el día a día de un negocio? ¿Ofrece el libro alguna estrategia concreta, más allá de la autoevaluación? Sí, y aquí es donde pasa de lo filosófico a lo táctico. Una de las ideas más potentes es el apalancamiento. Apalancamiento. El autor insiste en algo que a menudo se olvida. Las personas que más sobresalen no son necesariamente las que más saben, sino las que mejor saben aplicar y combinar la información que tienen otros. Pone los ejemplos de Jeff Bezos o Steve Jobs. No inventaron el comercio electrónico ni el MP3, pero supieron organizar los conocimientos existentes de una forma única. Pero eso de apalancarse en otros puede sonar un poco a explotar el talento ajeno, ¿no? Podría, sí, pero el libro lo enfoca de otra manera. Se trata de ser ingenioso con los recursos, pero es más que delegar. El verdadero apalancamiento, en este contexto, implica construir una red, saber identificar a la persona con el 1% de conocimiento que te falta y crear una sinergia donde ambas partes ganan. No es explotar, es colaborar estratégicamente. Es la humildad de reconocer que no tienes que ser experto en todo. Y la inteligencia de saber quién sí lo es. Y cómo asociarte con esa persona. Eso libera una cantidad de energía y tiempo brutal. Vaya, eso sí que es llevar la motivación al extremo. El autor propone otra estrategia que es una provocación en toda regla. La de la apuesta. La de la apuesta. Apuesta con quien más te duela perder. La idea es crear una situación de urgencia máxima. Pon el ejemplo de retar a tu peor enemigo a una apuesta de $50,000 sobre quién genera más beneficios en un año. La psicología detrás de esto es brillante y a la vez peligrosa. Desde luego. El autor argumenta que el simple hecho de imaginar la humillación de perder y tener que pagarle a esa persona activa una fuerza interior que de otro modo estaría latente. Convierte el ego, el orgullo, la aversión a la pérdida en un combustible de altísimo octanaje para el éxito. Es fabricar un escenario donde rendirse no es una opción. Suena muy potente, pero también increíblemente arriesgado. ¿No podría ser contraproducente? Usar el ego y el miedo como combustible parece una receta para el burnout o para tomar decisiones poco éticas con tal de ganar. Por supuesto. Es un arma de doble filo, y el autor no lo oculta. No es una estrategia para el día a día, sino para momentos de estancamiento total. El libro lo conecta con la historia de Lee Iacocca. Ah, claro. Cuando lo despidieron de Ford, le ofrecieron presidir Chrysler, que estaba al borde de la quiebra. Él dudaba, pero su mujer le dijo la frase clave. ¿Cuál fue? Le dijo: el señor Ford se sentirá probablemente muy contento al oír que has rechazado la oferta. Uf. Y eso fue todo. Usó su ego herido, su deseo de demostrarle a Ford que se equivocaba, como el motor inicial para lograr uno de los rescates corporativos más famosos de la historia. Entiendo. El ego como chispa inicial, no como combustible permanente. Viendo todo esto desde la reinvención a las apuestas, parece que todo depende de un cambio mental muy profundo. Y el autor propone una herramienta increíblemente práctica para lograrlo, que es empezar por lo más básico: las palabras.
las palabras que usamos. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Lo llama el diccionario púrpura, y es un concepto que bebe directamente de la programación neurolingüística. No es solo pensamiento positivo, es un reencuadre activo de la realidad a través de las palabras. La premisa es que tu cerebro hará lo que cree que puede hacer. Si tu lenguaje está lleno de limitaciones, tu realidad también lo estará. Y los ejemplos son muy directos. Donde la mayoría dice problema, El diccionario propone oportunidad para practicar. donde decimos fracaso, Él propone experiencia y aprendizaje. Es un cambio sutil, pero que elimina toda la carga negativa y lo convierte en un activo, la palabra difícil se convierte en... lo que con el tiempo se vuelve fácil. Esa me gusta, porque implica un proceso, no una barrera insalvable. Y luego está la más potente de todas, en mi opinión. ¿La de la pobreza? Sí. Pobreza la define como la suma de horas mal utilizadas. Esa es demoledora. Es un golpe directo a la autocomplacencia. Cambia por completo la percepción de la pobreza, de una condición estática, casi una identidad. A convertirla en el resultado de acciones y decisiones. Exacto. Implica que si cambias el uso de tus horas, puedes cambiar el resultado. Es una idea que da mucho poder, pero también mucha responsabilidad. Y aunque pueda sonar a un simple truco mental, si lo pensamos, el lenguaje interno que usamos a diario suele ser nuestro peor enemigo. El no puedo, es muy difícil, el que van a pensar. Quizás el simple hecho de ser conscientes de ello y empezar a cambiar esas palabras ya es una victoria en sí misma. Entonces, si tuviéramos que destilar el mensaje central de estas ideas millonarias, parece que la verdadera riqueza no se persigue, se atrae. Se atrae, sí. Y se atrae a través de una transformación interna muy exigente, reinventando quién eres, adoptando una mentalidad de confianza casi ciega y usando estrategias audaces que te obligan a salir de la zona de confort. Así es. Y para reflexionar, queda una idea final que recorre todo el texto y que de alguna forma lo ata todo. El autor insiste en que el universo, o la vida, como queramos llamarlo, responde a la escala de nuestras peticiones. ¿A qué se refiere con eso? Argumenta que cuando pides solo para ti, para tus necesidades, la respuesta es limitada. Pero cuando tu propósito se centra en un objetivo mucho más grande, en ayudar a millones de personas, el universo, según su visión, conspira para darte todos los recursos que necesitas para lograrlo. Lo cual plantea una pregunta final bastante provocadora, ¿no? ¿Y si el camino más directo hacia la abundancia personal no fuera enfocarse en uno mismo, como dictan tantos manuales, sino, irónicamente, en obsesionarse con cómo servir a los demás a la mayor escala posible? Da que pensar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza